Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Epicentro. Como ustedes ya saben, en este espacio nosotros revisamos la actualidad de lo que ocurre en Bolivia. Y el día de hoy estamos en nuestro programa número 36 y lo hemos denominado Bolivia, recta final de las elecciones 2021. Como siempre en Epicentro, estamos junto a Gregorio Lanza, con quien vamos a compartir los resultados de la última encuesta que ha sido de conocimiento público. ¿Qué tal, Gregorio? Hola Jorge Luis y a toda la gente que nos ve. Hemos tomado una semana de vacaciones, era carnaval y pues nos disculpan, mucha gente estaría en su casa descansando, otros a pesar de las normas se han tomado unos días para carnavalear un poco, pero bueno, estamos frente a la recta final de las elecciones en el país y eso es lo que vamos a comentar ahora con Jorge Luis. ¿Qué tenemos, Jorge Luis? Bien, veamos los resultados de la última encuesta, que ya la tenemos ahí en pantalla, que vamos a empezar a revisar. Este es el panorama de lo que está pasando con relación, o lo que estaría pasando con relación a la gobernación de La Paz. Dos candidatos en competencia, Franklin Flores del MAS y Santos Quispe, el hijo del Maipu, el Huayna Maipu. Se estarían disputando la preferencia electoral. La diferencia que los separa son 4 puntos, que es poco, pero más allá de eso, creo que en este caso el voto indeciso es uno de los más altos que sale en todas las mediciones, me animaría a decir por lo menos en todas las capitales del país. Y ese voto indeciso creo que es el voto oculto de las áreas rurales. Tengo la percepción que la gente va a votar por Santos Quispe, porque en general en el altiplano hay un rechazo al dedazo de Evo Morales, a la forma cupular, a la forma clientelar que han manejado para seleccionar los candidatos. Y Franklin Flores no se escapa de esas características. Franklin Flores es el clon de Evo Morales, repite todo lo que dice el jefe. Y entonces creo que junto además al voto del Alto, que va a ser un voto en contra de esa cúpula masista, va a haber ese proceso de renovación. A pesar de ello, lo que vemos en principio es que va a haber una segunda vuelta. Eso es innegable. Y habrá que ver qué pasa con la segunda vuelta, ¿no? O el hijo del Malcu, que ha ocupado ese lugar como candidato a la gobernación, hace frente y esperemos los resultados. Parece estar muy, muy cerrado todavía el tema. Y como menciona Gregorio, el número de indecisos es altísimo, casi 20%, ¿no? Casi 20%, que podría mover fácilmente este resultado que parece todavía muy disputado. Pero veremos qué pasa en la ciudad de La Paz. Adelante. Este es el panorama de la encuesta que nos muestra a un primer lugar con Iván Arias y un segundo lugar con César Dogbailer, que son los dos principales candidatos en la alcaldía de La Paz. Esta encuesta da muestra un avance de César Dogbailer. Si te acuerdas la anterior encuesta, la diferencia entre Arias y Dogbailer era mayor, pero no creo que le dé a César Dogbailer para alcanzarlo a Iván Arias. Parecería que ya está cerrada esta elección. Iván Arias va a ganar la alcaldía de La Paz, porque además los esfuerzos de César Dogbailer se han apoyado en el aparato del Estado, en la presencia del presidente Arce, y en ese sentido la gente repudia este manejo que se sigue haciendo, como en los 14 años del levismo, del aparato público, se gastan los bienes públicos para hacer una campaña que es de un partido. En el MAS no han terminado de entender que el manejo del poder es el manejo de la plata de los bolivianos, en este caso de los paceños, y no es la plata que ellos puedan disponer para hacer campañas públicas. Creo que no le va a dar
Su campaña, además de César Dogbailer, es una mala campaña. Sin embargo, y creo que analizando lo que está pasando en el Alto, habría que pensar, Jorge Luis, y ahí será importante tu criterio, ¿qué va a pasar si gana Iván Arias en La Paz y como parece y vamos viendo en el Alto Eva Copa? Sí, antes Gregorio, claro, tú mencionas dices una pésima, perdón, campaña de Dogbailer. Yo diría, perdón, más bien tú dijiste mala, yo diría pésima, ¿no? Acaba de plantear Dogbailer que va a ofrecer como propuesta electoral 4 teleféricos para la ciudad de La Paz. Y yo pienso que eso es timar al electorado, ¿no? ¿Cómo puede proponer un candidato teleféricos cuando ese tema no corresponde al ámbito de la alcaldía? El sistema de teleféricos de La Paz es una empresa estatal y además corresponde en la vía de la administración al Ministerio de Obras Públicas. ¿Qué tiene que ver ahí la alcaldía? ¿Cómo puede haber ese tipo de propuestas de un candidato como Dogbailer? Ya no saben qué hacer, están desesperados, han perdido la elección en La Paz, están recurriendo a este tipo de artimañas, pero ¿qué es peor? Siempre es peor, o sea, ofrecer algo inviable, ofrecer algo que no es posible, hacer acusaciones falsas como la del otro día al personal médico, al propio manejo del CEDES o del municipio, de una posta sanitaria señalando que estaba cerrada. Fue todo un bochorno. Y lastimosamente César Dogbailer, que parecía una persona seria, está cayendo en lo que ha sido la vieja política del levismo que deteriora la política y la mezcla con además gente que está entrando a la alcaldía para apropiarse de los recursos públicos. Chaín, si tú te acuerdas, es un personaje oscuro que ha saltado las arcas de la cooperativa de Hotel. teléfonos en la ciudad de La Paz, Cotel. Y ahora es el primer candidato a César Dogbailer. Por favor, César. No, y además, claro, y si le sumas a eso, Gregorio, súmale también la presencia de Jesús Vera. Y se acabó. Se acabó César Dogbailer, sacará 1 o 2 concejales a lo mucho, pero no tiene ninguna perspectiva. La única posibilidad que no gane Iván Arias en La Paz, ¿sabes cuál es, Gregorio? ¿Cuál? Su inhabilitación. Que sería muy grave para la democracia en el país, deterioraría el proceso político en Bolivia. De bien que pones ese apunte y posiblemente lo vamos a discutir también en el caso de Cochabamba, ¿Sí? porque si eso sucede, se va a deteriorar el proceso político en el país muy rápidamente. El presidente Arce Catacora y Choquehuanca están 3 meses, y si en 3 meses inician así todas sus promesas de la estabilidad económica y más aún la pacificación, se viene abajo, y eso va a ser muy grave para la democracia boliviana. Yo creo que tendrá que pensar 2 veces Arce Catacora, el Tribunal Supremo Electoral, si va a volver a recurrir a las artimañas del pasado, cuando el Tribunal Supremo Electoral estaba compuesto y a la presencia por gente que eran empleados de Evo Morales. Creo que sería muy grave si cometen eso, si hacen esa aberración jurídica y esa trampa que le quiera birlar el resultado a la gente. Yo relaciono con el tema 21F. 21F, por no escuchar la voluntad popular, se cayó Evo Morales. Ahí comenzó el inicio del fin de su reinado. Y ahora creo muy rápidamente podría ser muy serio para el señor Arce Catacora. Vámonos a ver el panorama del Alto, Gregorio. Este es el panorama del Alto. Esto ya no es una victoria anunciada. Esto es una huasca. Sí, con Chicote, a Zacarías Maquera, creo que algún momento lo intentaron chicotear porque era un corrupto. En realidad Maquera es del clan Patana y no ha podido con sus, con esa su hábito, su costumbre de pensar que usar los bienes públicos está bien porque hace una semana lo ha defendido a Patana. En medio de esta oleada
del evismo para sacar a muchos delincuentes de las cárceles. Los jueces corruptos han sacado de la cárcel a Patana de su detención preventiva. ¿Y qué es lo que dijo Zacarías Maquera? Claro, correspondía, era injusto. Patana ha actuado en el marco de la ley. Eso dijo Zacarías Maquera, o sea, ha levantado la tapa de ha cavado su tumba. Y eso es lo que ha hecho Zacarías Maquera. Entonces, no tienen ninguna chance para remontar, pero este primer lugar de Eva Copa es lo que puede jalar, y es lo que te comentaba, la candidatura de Santos Quispe, y empezar a modificar el proceso político, por lo menos en el contexto del Departamento de La Paz. Y ahí te planteo una hipótesis. ¿Será que Eva Copa e Iván Arias podrán en algún momento, no digo juntar sus partidos, pero luchar, unir esfuerzos por el bien de la paz, dejar las diferencias ideológicas que existen entre Eva Copa y Iván Arias, dejar a un lado para potenciar a la paz y que la paz empiece a disputar el liderazgo en el país contra el Chapare, contra el Chapare, el poder articulado del Chapare, que no estoy diciendo bien o mal, es un poder estructurado. El Chapare sigue siendo un espacio federado en el país, lo que siempre ha soñado la élite cruceña para Santa Cruz. Eso es el Chapare. Tiene municipios, tiene plata, tiene producción de coca ilícitos, tiene inversión pública, tiene caminos, infraestructura y un potencial agroecológico extraordinario. Y eso es el Chapare. Hoy día está sometido a la férula de Evo Morales, pero ese es el Chapare. Incluso han querido tomar decisiones sobre todo el país y sobre los candidatos. Ahí han tomado la decisión que sea Maquera. Ahí quisieron tomar la decisión en Santa Cruz que no sea Cronenberg. Entonces, podrán potenciar a la paz entre Eva Copa, Iván Arias y posiblemente Santos Malcu. Eso es lo que te dejo. ¿Qué opinas de esa posibilidad? No sé, yo tendría mis serios cuestionamientos, Gregorio, porque, bueno, en mi lectura, Eva Copa es una recreación del MAS. No es una figura nueva, no representa algo tan distinto a lo que es el masismo en sí. Por ese lado, creo que habría que tomar ese apunte. En el caso de Arias, igual yo creo que Arias es una recreación de Juntos, que postulaba a Janine Áñez como candidata, pero además tiene otro agregado adicional, también es una recreación de Sol.bo. Sol.bo, que está en la época de su epílogo, que se está despidiendo del escenario político, por lo menos paseño, y que está sumando mucha fuerza, que está dando mucha fuerza a la candidatura de Arias, ¿no? Ahí tenemos la presencia de Andrea Cornejo, por ejemplo, en esta última semana, junto con el grupo de Arias, apoyando al grupo de Arias. Entonces, este eventual pacto que podría surgir en beneficio de la ciudad de La Paz, y podría también añadirse el Huayna Malcu, ¿no? Que la verdad no sabemos ningún antecedente de él, más que es el hijo de quien fuera el Malcu, y bueno, mayores antecedentes no tenemos tampoco de él, pero creo que una persona que cree que puede heredar una candidatura política tampoco puede ser un sujeto de absoluta confianza, pero es lo que hay, es lo que tenemos en nuestro escenario político, ¿no? Sí, tal vez la expectativa que estoy planteando es demasiado alta y tienes razón en el sentido que a su modo Eva Copa es una recreación de la tendencia del MAS que ha surgido con el proceso de cambio. Y a su modo también Iván Arias, y alguna vez, si te acuerdas cuando hicimos en uno de los programas, yo señalaba eso, que lastimosamente Iván Arias de una u otra manera estaba conectado con ese gobierno que ha hecho tanto daño al país, el gobierno de la señora Janine Áñez y de el temible Murillo. Pero al mismo tiempo, si uno ve la historia, y eso pues vamos a ver en los próximos años, estos procesos de recambio surgen de las mismas entrañas de los viejos partidos. Entonces, hay renovaciones particulares,
En el caso de Eva Copa, es una mujer que está manejando mucho el discurso de la renovación de la política, de la incorporación de la gente joven, de los profesionales jóvenes, que además tienen otra visión. Ya no es esta visión tan cerrada de reivindicarlo a Aymara, la cruz que ahora está usando a propósito el presidente para poner en sus cartas una cruz que refleja a Occidente. Y los camas, en vez de quejarse, deberían decir, ya ven, este señor refleja a Occidente, no refleja a Bolivia. Quiere gobernar para Occidente, para los aymaras. Bueno, pero yo creo y veremos cómo evoluciona todo esto, pero ojalá haya una renovación de la política y comenzando en este caso en el Departamento de La Paz. Sí, es inevitable la victoria de Eva Copa, a pesar de que ella ha mencionado en una última ocasión que es necesario, por ejemplo, controlar las redes sociales y quién sabe hacia dónde va su postura y recordar tantos antecedentes de la señora con relación a su pasado como presidenta del Senado. Y recuerden ustedes el episodio de la consolidación de la anulación para los 2/3, ¿no? Como otro antecedente también interesante para comentar, pero a pesar de todo eso, Eva Copa va a ganar la alcaldía del Alto. Eso es inevitable. Sí, habrá que ver qué es lo que sucede. Eva Copa también ha dicho, cuando le preguntaron, ¿y usted volvería al MAS? Eva Copa ha dicho, no vuelvo al MAS. Y si es así, y yo creo que es una mujer de palabra, eso está planteando una fisura muy importante para las formas del MAS en este último periodo, para la trayectoria del MAS y en lo que ha terminado el MAS manejado por Evo Morales y su cúpula. Vamos a ver el panorama de Cochabamba. Esto es lo que estaría pasando en Cochabamba. Humberto Sánchez, candidato del MAS, 37%. Le sigue muy de lejos, Juan Flores, que no llega ni siquiera al 10%. Estaríamos hablando que en el caso de la gobernación de Cochabamba, el tema también está casi cerrado. Está claro que en este caso la gobernación de Cochabamba va a caer en manos de Humberto Sánchez. 36% está reflejando, incluso yo creo puede ser más, porque Sánchez, además de contar con el apoyo de Evo Morales y del MAS en un espacio territorial donde tiene su fortaleza, y es el trópico de Cochabamba, los valles, las zonas rurales, y además de eso, Humberto Sánchez tiene una imagen de haber sido un buen alcalde, y eso creo que le va a permitir avanzar en ese proceso. Claro, y es interesante si miramos ahí la pantalla, tenemos un 24% prácticamente de indecisos. Sin embargo, sabemos que por experiencia, cuando existe un número tan alto de indecisos, por lo general termina decantándose en el primer o el candidato favorito. Así que es casi seguro que el gobernador de Cochabamba va a ser Humberto Sánchez. Lo Vamos que al da para panorama de la... hablar es... Perdón. Sigue, eso iba a decir, lo que da para hablar es Cochabamba, ciudad. Sí, este es el Claro. panorama que tenemos en la alcaldía, para la alcaldía de Cochabamba. El primer lugar, Manfred Reyes Villa, 52%. 52%. Nelson Cox, en segundo lugar, 14%. Si la memoria no me falla, Cox ha bajado y Manfred ha subido en su votación. Y eso está reflejando, creo, el decantamiento que ha habido en los candidatos de oposición. Por ejemplo, hay uno que es candidato por Comunidad Ciudadana, un arquitecto que ha sido concejal de Manfred Reyes Villa, que tenía alguna chance cuando no estaba Manfred Reyes Villa, pero ahora está con 2%, está igual borrado. Entonces, Manfred ha logrado cohesionar en los hechos el voto de gran parte de la oposición, el voto urbano, y tiene la imagen de haber hecho obra en Cochabamba en un momento en que había una profunda crisis. Más allá que también hay voces que señalan que ha habido hechos de corrupción muy serios.
Y eso sería un tema que estaría buscando el Evo Morales para sacarlo a Manfred Reyes Villa de la carrera electoral. ¿Qué es lo que sabes de eso, Jorge Luis? Sí, un apunte interesante en este sentido, Gregorio, un cadáver político que muchos consideraban en la figura de Reyes Villa está otra vez posicionado y ocupando el primer lugar. Y solo parecería, según los datos de la última encuesta, solo hay una posibilidad para que no sea el próximo alcalde nuevamente de la ciudad de Cochabamba, que es el fantasma de la inhabilitación. Existe un rumor bastante sentido y que cobra cada vez más fuerza, que intentaría el masismo frenar la candidatura de Manfred Reyes Villa, la candidatura de Iván Arias, y se suma una tercera candidatura que también estaría en la mira para inhabilitar Gregorio. Es la candidatura nada más y nada menos que de la mismísima Eva Copa. Que como comentábamos, off the record, yo creo que eh, intentar bajar a la candidata Eva Copa de una manera irregular, eh, vulnerando totalmente las normas y la competitividad democrática, lo que haría es encender la mecha en el alto y veríamos a los pocos horas que pase eso, bajar a la gente del alto a rodear el Tribunal Supremo Electoral, a rodear el Palacio de Justicia, entre comillas, y sería pues un levantamiento que los va a forzar a que la habiliten de nuevo. Yo creo que donde hay más chance para lograr esa inhabilitación es en el caso de Cochabamba. Por supuesto van a presionar y lo van a hacer de una manera irregular. Pero ahí habrá que, Reyes Villa tendrá que pensar, bueno, cuando llegue el momento, qué hacer en esa situación al extremo, porque también en Cochabamba la gente del MAS tiene grupos de choque organizados, hay una base social en el cono sur y que generaría tensiones muy marcadas. Y ahí tendrá que pensar si realmente después de dar posiblemente la pelea con la resistencia civil, al final apoya a otro candidato y tendrá que pensar rápido, porque ha habido una experiencia en el Beni cuando Evo Morales, ¿verdad?, tenía más poder, que lo sacaron al candidato a gobernador 4 días antes y no pudo hacer nada. Puso a un otro candidato, pero fue un proceso muy rápido y muy improvisado y entonces perdió. Pero efectivamente, esta es la posibilidad en Cochabamba, pero esperemos que no suceda. Es mejor que el voto de la población defina quién va a ser su autoridad en este momento. Y también surge la probabilidad de que inicien conversaciones, ¿no? Manfred Reyes Villa, Iván Arias y la misma Eva Copa, para de repente generar un frente que evite aquella probabilidad del fantasma del que hablamos, que es la inhabilitación. Vámonos a ver A el Eva Copa panorama no, de pero San... Eva, Perdón. Jorge Luis, no dejo escapar esa posibilidad que señalas. A Eva Copa no le interesa. No va a ser eso Eva Copa. Yo he hecho un seguimiento de toda su campaña, de su formación, porque además no le interesa. Eva Copa tiene 85%, es un poder total. Y es un poder total porque ella marca muy bien sus fronteras y las diferencias con lo que llama, ¿no?, los neoliberales, con lo que llama ese gobierno, además que así ha sido de años. Entonces, yo no creo que Eva Copa rife su futuro hablando con Manuel Reyes Villa, que es un resucitado, como tú has dicho. O sea, es un resucitado. Entonces, y los resucitados no creo que tengan mucha larga vida, aunque podrá estar en la alcaldía. Yo diría solo un eslogan, un lema, algo que escuché por ahí, Gregorio. En política todo es posible. Bueno. Vamos a ver el panorama de Santa Cruz. El tema de la gobernación se pinta de esta forma. Primer lugar, Fernando Camacho, 53%. Muy lejos, pero muy lejos, Mario Cronenbol, 26%. Los demás candidatos no tienen ninguna posibilidad. La lucha está entre ambos y el porcentaje de indecisos no llega ni al 10%. Sí, Santa Cruz se ha cohesionado detrás de Fernando Camacho, con todas las limitaciones que tiene. Es un liderazgo emergente de Santa Cruz que representa a las nuevas generaciones. Vamos a ver cómo madura ese liderazgo a la cabeza de la gobernación. No nos olvidemos de uno de los departamentos
más importantes del país. Es el otro gran polo de poder que hablaba hace un rato. Tenemos La Paz, que ha perdido poder, el Alto y La Paz y lo Aymara, tenemos el Chapare y tenemos Santa Cruz. Y Fernando Camacho va a cohesionar, reflejan eso las cifras. No hay que cerrar los ojos a un 25% del voto de Mario Cronenbold. Es una persona simpática, más allá de los antecedentes que tiene de su vinculación con el narcotráfico. Y Germán Caballero, que ha sacado un 5%, él era muy optimista, viene de una alcaldía en la Chiquitanía, donde ha hecho una muy buena gestión. El resto, como dijiste, borrados. Y mucha gente se alegrará de ver a este Chi Hee-jung, ¿no? Ese es el candidato que fue a la alcaldía, a la presidencia, ¿no? Sí, 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 es el mismo. El Chi borrado, por favor. La gente empezó a tomar conciencia y este tipo de personajes, que son unos vendedores de ilusiones, unos farsantes, mercachifles, salieron ya del escenario político. Esto es además lo bueno en Santa Cruz. Sí, y aquí es algo curioso, Gregorio. El fantasma de la inhabilitación que corre ahorita mucha fuerza en términos de rumor, no se asocia con Fernando Camacho, pero sí con los otros candidatos que mencionamos hace rato. Es que no pueden. Fernando Camacho representa el poder cruceño, es inviable. Y ya que, y vamos a ver, más adelante vamos a comentar cómo ya los conflictos empiezan a surgir en Santa Cruz contra la política del gobierno central. Pero yo me quedo ahí. Fernando Camacho refleja la presencia de Santa Cruz en el país, articula las mayorías en el país y los diferentes sectores sociales. Entonces, no hay ningún chance, eso no es posible. La alcaldía de Santa Cruz está con este panorama, según la encuesta de Focaliza. Primer lugar para Johnny Fernández, exalcalde de Santa Cruz, 34% prácticamente, y en segundo lugar José Gary Áñez, 31%. Sí, uno dice, ¿qué es lo que pasa con la población? ¿Por qué vuelven a votar por Johnny Fernández? Y yo escuchaba ayer una explicación que me parece consistente, es que fue el primero en abrir la alcaldía a los barrios más alejados, a las zonas justamente de migración, a los lugares donde está la gente pobre. Y eso le están reconociendo ahora a Johnny Fernández, más allá de toda su travesía política, porque Johnny Fernández ha estado con todos, ha estado con el MAS, ha estado con Percy Fernández, ha estado con la Angélica Sosa, es un viejo político, y entonces, pues a pesar de eso, la gente le reconoce. Hay gente que puede votar por el MAS para la gobernación, vota por Johnny Fernández. Por eso mismo Adriana Salvatierra creo tiene un 8%, está muy abajo. Y en segundo lugar está José Gary Áñez, que yo creo que le puede ganar. Áñez está con la tracción, está subiendo, faltan 15 días y es muy probable que incluso la otra votación de el propio, el candidato de demócratas, el ingeniero, pues se llama, ¿cómo se llama el ingeniero que es candidato de demócratas y que su padre ha sido el creador de la escuela Tawichi? Aguilera. Aguilera. Sí. Aguilera también ha bajado mucho y esa migración del voto de Aguilera puede ir para José Gary Áñez, de la propia Angélica Sosa, porque además la gente en Santa Cruz está cansada de esos viejos grupos vinculados a sectores de logias, vinculados a grupos corruptos del pasado, aquellos que lo han secuestrado al Percy, porque lo manejaron al caballerito que ya estaba en calidad en calidad de bulto, y lo secuestraron para manejar el poder de un Percy que hizo obra en Santa Cruz. Fernando Prado hablaba hoy día que había que valorar lo que ha hecho Percy Fernández en su primer periodo, más allá que a mí me guste o no me guste. Pero después lo secuestraron y ese manejo de esos grupos mafiosos es terrible. Y ahí José Gary Áñez aparece, que muchos dicen, pero no tiene programa, no conoce mucho los problemas en Santa Cruz. Pero bueno, siempre puede aprender, la gente dirá eso.
Yo diría, en el caso de Santa Cruz, Gregorio, la presencia de José Gary Áñez es realmente muy interesante porque es un auténtico liderazgo nuevo, ¿no? Un periodista Ujú. conocido, muy interesante en sus apreciaciones, su discurso. Eh, yo creo que es la figura a ocupar la alcaldía de Santa Cruz. Ojalá sea esa posibilidad que el pueblo cruceño le dé esa confianza. Sin embargo, en términos de su campaña, si vemos aquí los resultados de la última encuesta, es prácticamente esto un empate, ¿no? Si vemos el margen de error y existe un 5% prácticamente de indecisos. Esta va a ser una lucha bastante dura. Aquí se están jugando voto a voto. Yo me atrevería a decir que si José Gary Áñez no ataca a Johnny Fernández, que tiene mucho para atacar, ¿no? Muchísimo, Johnny Fernández. Pero si José Gary Áñez y su campaña no atacan, puede perder esa posibilidad. Sí, veremos que estos nuevos aires en la política, porque algunos dirán, pero ustedes están a favor de algunos candidatos. Sí, no hay por qué negar, estamos a favor de la renovación, estamos cansados de la vieja política, hemos sido víctimas o partícipes en alguna medida, en mi caso, de la vieja política, y eso sirve de experiencia, pero ya es hora del cambio, y Gary Áñez es el cambio, son los nuevos aires en Santa Cruz. Más allá de que de Rolly Aguilera sea una persona muy capaz y que maneja los temas técnicos, pero no es posible que Rolly Aguilera gane las elecciones y le gane a Johnny Fernández. Entonces, creo que la gente está optando por cambiar y airear la política en el país y eso es bueno, eso Sí, es bueno. sí, insisto, ¿no? Creo que José Gary Áñez encarna ese liderazgo de renovación que puede ser muy interesante en términos de ver también cómo puede hacer gestión pública. Y el otro gran apunte que creo que hay que comentar, Gregorio, es que está con comunidad ciudadana que no le ha ido bien en Santa Cruz y que sin embargo ahora con la figura de José Gary Áñez parece que se va a posicionar de manera muy interesante. Un apunte ahí, Comunidad Ciudadana no le ha ido bien en ningún lado, o sea, ha sido un chasco, un fracaso total. Como decía un diputado, decía en las redes, los que dirigieron Comunidad Ciudadana y se aplazaron, volvieron a dirigir y se volvieron a aplazar. Y ese fue José Miguel Roca, no hay para qué ocultar, está público. Él es diputado uninominal por la zona sur, por la C7. Y lo dijo, sin pelos en la lengua. O sea, toda esa cúpula que rodea a Carlos Mesa y también la incapacidad estratégica, táctica, política de Carlos Mesa, lo llevó al debacle en estas elecciones cuando tenía mucho chance. Pero Santa Cruz es la diferencia, pero con un apunte, y es que es como o sea, invitado donde el invitado tiene todas las posibilidades de decidir todo. Y Gary Áñez sabe de su fortaleza y creo que lo ideal sería que la dirección en Santa Cruz, Pedraza en este caso, comprende ese proceso, lo apoye a José Gary Áñez sin pedir nada a cambio, porque ahí el voto no es de Comunidad Ciudadana para nada, ¿no? Sino es de José Gary Áñez. Sin duda. Y bueno, a mí me genera mucha expectativa José Gary Áñez por lo que yo conozco de él y su posición con diferentes temas. Ahora, mucha gente opinará y dirá, otra cosa es con guitarra, por supuesto, pero queremos ver cómo puede hacer gestión pública. Sabemos que todos los políticos y los candidatos legados en su momento terminan decepcionándonos. Esperemos que, primero, José Gary Áñez sea la figura que pueda ocupar la alcaldía en Santa Cruz. Creo que se lo merece y es una buena oportunidad para renovar de verdad lo que está pasando allá por Santa Cruz. Y claro, esperemos que no nos decepcione demasiado cuando esté de alcalde. Revisamos las caricaturas que consideramos han sido interesantes esta última semana. Tenemos en pantalla el arte de Abecor relacionado con el tema del TIPNIS. A propósito del anuncio de Evo Morales para continuar con la construcción de la carretera por el TIPNIS. Y Abecor refleja de manera muy interesante lo que estaría ocurriendo precisamente en esa reserva natural que con este último anuncio ya se habría cambiado a reservado, ¿no? Es lo que plantea el arte de Abecor.
y que sabemos que en definitiva una de las lecturas que existe con relación a la construcción de la carretera Litibnis, y tú lo sabes mejor que nadie, Gregorio, es el tema de la ampliación de las áreas para el cultivo de hoja de coca. Y finalmente, vamos a concluir el epicentro de hoy con esta otra caricatura de Al-Azhar, que hace referencia al carnaval en Bolivia, ¿no? Y cómo el coronavirus, pues, ha sido uno de los grandes frenos para el carnaval acá en Bolivia. Y ahí ven ustedes a los pepinos, personaje característico del carnaval paceño, que están en restricción, están en cama, y es así como se ha vivido el carnaval, este último carnaval acá en Bolivia, en particular en La Paz. Bien, dicho eso, vamos a finalizar el epicentro número 36, agradeciéndoles una vez más por acompañarnos en esta aventura y sugerirles que se suscriban al canal para que sigamos con más epicentros próximamente. Nos vamos a ver en 7 días. Gracias, Gregorio. Gracias.